El remolque número 74. Hola amigos, soy Rubén Armenteros, tengo 47 años y llevo más de 20 años dando vueltas por las carreteras de este país. Empecé manejando por necesidad y luego me quedé por costumbre. Muchos dicen que el volante te atrapa, que el diésel se te mete en la sangre, pero a veces lo que se te mete no viene del tanque. Antes de meterme en esta chamba, trabajaba en un taller mecánico con mi papá, pero un asalto nos dejó sin nada y tuve que agarrar lo primero que salió: manejar para una empresa de transporte en Hermosillo. No tenía experiencia, pero sí agallas. Y las agallas, créanme, pesan más que los frenos. No les voy a mentir. En todos estos años me han pasado cosas raras, pero ninguna se compara con lo que me ocurrió con el remolque número 74. Desde que acepté esa carga, algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo. Pero ya saben cómo es esto. Uno siempre necesita el dinero. Si vas a seguir escuchando, hazlo con los ojos abiertos y el motor encendido. Me llamaron desde la oficina central un martes por la mañana. No era mi turno, pero al parecer un conductor de Sinaloa había desaparecido la noche anterior, justo antes de salir con una carga urgente desde una antigua bodega de la empresa. Mi supervisor, el viejo Rocha, me lo dijo con voz seca. Rubén, vas tú. Nadie más quiere mover esa carga. ¿Qué lleva? No sé. No me importa. Solo ve y tráela. La dirección me llevó a un almacén olvidado al norte de Guaymas, una construcción oxidada con los portones colgando como dientes podridos. Afuera, el remolque número 74 me esperaba, desconectado, cubierto de polvo y con una gruesa cadena colgando del seguro de la puerta trasera. Nunca había visto ese número y créanme, conozco casi todos los remolques de la compañía. En la parte de atrás había una leyenda pintada a mano, desgastada por el tiempo. No abrir, solo con orden. Me dio un escalofrío seco. No uno de esos que te hacen temblar, sino uno que te aprieta el pecho como si algo te estuviera viendo desde dentro. Conecté el remolque sin mirar atrás. Había algo en esa bodega que no quería ver. Encendí el camión, ajusté los espejos y arranqué la marcha hacia Chihuahua. No sabía que ese viaje sería mi última ruta normal. Tomé la carretera pasada la 1 de la tarde. El cielo estaba gris, cargado, como si presintiera algo. No había viento, pero los árboles al borde del camino se movían despacio, como si sus ramas quisieran decirme que me regresara. Encendí la radio para quitarme la sensación rara del pecho, pero solo había estática. Cambié de frecuencia, moví la antena, nada, ni siquiera música grupera, que es lo único que nunca falla en carretera. Apagué el estéreo molesto y seguí. Pasaron 2 horas sin ver ni un alma, ni un coche, ni un ciclista, nadie. Me detuve en una gasolinera vieja cerca de Moctezuma. Me bajé por un café y al volver noté algo que no estaba ahí antes. Una marca negra, como un arañazo largo y profundo, atravesaba el costado derecho del remolque. No era un rayón de rama, era demasiado perfecto, casi intencional. Me acerqué con el ceño fruncido, pasé el dedo por la línea y sentí un calor raro, como si la pintura misma me rechazara el tacto. Entonces lo escuché, un golpecito desde adentro. Tac-tic, tac-tic, tac-tic. No era fuerte, no era desesperado, era rítmico, lento, como si alguien o algo supiera que yo estaba ahí y quisiera decirme que no olvidara su presencia. Me alejé sin decir una palabra, me subí a la cabina y encendí el motor. Mi estómago se revolvía, la carretera seguía igual de vacía, pero ahora sentía como si alguien viniera conmigo, no en el asiento del copiloto, no en la litera trasera, sino en el remolque. Algo me estaba acompañando. Esa noche decidí dormir en una zona de descanso entre Janos y Ascensión. No había nadie más, solo yo y el 74. Me acomodé en la litera sin quitarme las botas y cerré los ojos. Dormir en el camino no me cuesta trabajo,
Pero esa noche fue diferente. A las 2:37 de la mañana, lo recuerdo exacto porque miré el reloj digital, escuché lo que juro eran pasos en el techo del remolque, lentos, arrastrados. Me quedé inmóvil, sudando frío. Luego vinieron las voces. No salían del exterior, tampoco eran pensamientos. Eran como susurros filtrándose por las paredes del tráiler, como si el motor, apagado desde horas antes, aún siguiera vibrando con murmullos de algo que no sabía hablar pero intentaba. Uno me llamó por mi nombre, Rubén, no con voz de hombre, ni de mujer. Era una mezcla seca, hueca, como si lo hubieran pronunciado con un pulmón lleno de tierra. Salté de la cama, encendí el motor y me fui sin pensarlo. Esa fue la primera vez que quise abandonar esa carga. Y no sería la última. Me manejé sin parar hasta que el sol empezó a pintar de naranja los cerros bajos de Chihuahua. Las llantas crujían sobre el asfalto caliente y el motor ya empezaba a rugir con fatiga. Paré en una pequeña fonda a un lado de la carretera, donde había un solo camión estacionado, un Kenworth rojo viejo sin placas visibles. Pensé en saludar al chofer, pero cuando me bajé no vi a nadie, ni en la cabina, ni cerca del restaurante. Sin embargo, algo en ese tráiler me inquietó. Era igual al mío, mismo modelo, misma empresa, y el número 74 pintado en la parte trasera. Me congelé. Volteé hacia mi remolque. También tenía el 74. 2 remolques con el mismo número. Eso no era normal. Las placas no se repiten, ni los números internos. La puerta del restaurante se abrió con un chirrido. Salió un hombre alto, de barba canosa, con el uniforme manchado de grasa. Lo vi claramente, pero algo en su rostro me dejó helado. Tenía las pupilas completamente blancas, como leche podrida. Se acercó despacio, como si me conociera. ¿Lo escuchaste ya?, me dijo con una voz quebrada. No supe qué responder. No importa, pronto lo harás, añadió. A mí me habló la tercera noche, a ti. Ya te marcó el nombre. No hay vuelta atrás, Rubén. Antes de que pudiera preguntarle cómo sabía mi nombre, el hombre volvió a subir a su tráiler y encendió el motor. Pero el sonido no era normal. No era diésel. Era como una mezcla de hierros chocando con huesos. Lo vi alejarse rumbo al desierto. Y entonces su camión se desvaneció, sin levantar polvo, sin dejar rastro, como si hubiera sido solo un reflejo en la superficie del aire. Esa noche decidí revisar a fondo el interior de mi cabina. Algo me decía que no estaba solo ahí dentro. Revisé los cajones, los compartimentos superiores, el espacio detrás del asiento del copiloto. Ahí encontré algo, un pequeño cuaderno negro, sucio, con las hojas chamuscadas por las orillas. No era mío. Al abrirlo, leí lo que parecía el diario de otro trailero. Alguien que también había transportado el 74. Las primeras páginas eran simples reportes. Llevando carga desde San Luis Potosí a Torreón. No hay novedades. Pero conforme avanzaban las hojas, el tono cambiaba. Las voces empezaron anoche. No las entiendo, pero siento que no vienen de afuera. Vi algo por los espejos. No estaba ahí cuando volteé, pero sé que me está siguiendo. Hoy vi mi propio camión en la distancia. Iba vacío, pero cuando lo alcancé, no había nadie. Solo una foto mía, de niño, en el parabrisas. La última página estaba manchada con algo seco, tal vez sangre. Solo decía: si encuentras este diario, no abras el remolque, nunca abras la puerta, aunque suene como si alguien estuviera pidiendo ayuda. No es ayuda, es trampa. Lo cerré de golpe. Esa misma noche, al quedarme dormido, soñé con el hombre de pupilas blancas. Estaba dentro del remolque. Me llamaba, no con palabras, sino con una especie de canto bajo, grave, como si lo hubiera aprendido de otro mundo. Desperté empapado en sudor, y entonces lo escuché, una vez más, tac,
Tac, tic, tac. Golpes, lentos, en la parte trasera. Solo que esta vez, la puerta estaba ligeramente abierta. Me bajé con el alma hecha trizas, caminé hasta la parte trasera del remolque y confirmé lo que mis ojos no querían ver. La compuerta estaba desenganchada, como si alguien la hubiera abierto con una llave desde dentro. Sin embargo, la cadena seguía puesta. El candado oxidado también, solo que estaba colgando, doblado desde adentro hacia afuera. Eso no tenía sentido. El mecanismo estaba roto, pero la puerta seguía cerrada, apenas entornada, como si alguien la hubiera empujado desde dentro y luego se hubiera arrepentido a mitad del intento. Me acerqué, quise mirar por la rendija, pero algo me detuvo. Un olor. No era podredumbre ni animal muerto. Era algo más parecido a metal caliente con carne húmeda. Una mezcla que nunca había olido antes, pero que mi cuerpo rechazó de inmediato. Sentí náuseas, y cuando intenté retroceder, una ráfaga helada me envolvió el cuello. No venía del ambiente, venía del interior, como si la puerta respirara. Me fui de ahí corriendo, sin mirar atrás. Subí al tráiler y aceleré. No sabía a dónde iba. Solo manejé, por horas, con los ojos fijos al frente. El marcador marcaba 120, luego 140. El 74 seguía bien enganchado, como si no pesara nada, como si él me arrastrara a mí. Pasada la medianoche, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Después, la aguja del diésel bajó de golpe. No tenía sentido. Apenas había cargado hace 2 horas. El GPS se congeló y luego mostró una ubicación que no reconocí. Pueblo Mirasol. Jamás había escuchado de ese lugar. Detuve el camión en una bifurcación extraña, donde un letrero podrido apuntaba hacia un camino de terracería con letras casi borradas. Mirasol, 4 kilómetros. Necesitaba ayuda, agua, combustible, o al menos una explicación, así que tomé esa desviación. El camino era angosto, ladeado, lleno de ramas secas. El 74 chirriaba detrás, como si se sintiera emocionado de entrar ahí. Media hora después llegué al supuesto pueblo, pero me era imposible que existiera. Las casas estaban hundidas en tierra agrietada, las calles eran de piedra antigua y no había luz, ninguna. Apagué el motor, me bajé. Todo estaba en silencio, hasta que escuché pasos. No eran míos, ni de animales, eran firmes, humanos, y venían del remolque. Corrí hacia la puerta del 74, cerrada, pero había huellas, muchas, pequeñas, delgadas, como si niños descalzos hubieran bajado y caminado en círculo alrededor del tráiler. ¿Quién está ahí?, grité. El aire respondió con un silbido largo, luego silencio, hasta que una voz salió desde el interior. «Ayúdame, Rubén». La voz era la de mi hermana muerta. Desde hace 3 años, sentí cómo el corazón me dejó de latir por un segundo. Esa cosa sabía cosas sobre mí. Usaba los nombres, las voces, los recuerdos, pero no era ella, no podía serlo. Esa cosa sabía cómo romperte por dentro y apenas estaba empezando. No dormí esa noche, ni siquiera cerré los ojos. Me quedé dentro del tráiler, con el motor encendido y la vista clavada en los espejos. Las huellas que rodeaban el camión ya no estaban al amanecer, como si el viento las hubiera borrado, o como si nunca hubieran sido reales. Salí a caminar. Vi una pequeña caseta de policía abandonada a la entrada del pueblo. En el suelo encontré una carpeta carcomida por el tiempo. Dentro había fotos de remolques, uno tras otro, todos con el mismo número, 74. Pero lo que me hizo tirarla no fue eso. Fue lo que venía escrito en una hoja suelta, a mano, con letra temblorosa. No se puede enterrar, no se puede abrir, no se puede ignorar. El 74 no es un objeto, es un recipiente, un canal,
alimenta a lo que espera. El último chofer que lo llevó dijo que escuchó a su madre dentro y luego se quemó vivo en la zona de descanso de Samalayuca. Nunca encontraron su cuerpo. Y lo peor, al final de la hoja había una lista de nombres, algunos tachados, otros subrayados. En la parte más baja, recién escrita, estaba el mío, Rubén Armenta. Sentí un zumbido en los oídos. El estómago se me revolvió. No estaba loco. Esto venía de antes, de años, tal vez décadas. Y nadie había podido terminar la ruta. Tomé el teléfono satelital de emergencia que guardo escondido bajo la alfombra de la cabina. Marqué el número de mi patrón, el viejo Rocha. Necesitaba saber si él sabía algo de este maldito remolque. «Bueno», dijo su voz ronca al tercer tono. «Rocha, soy Rubén. Estoy en un pueblo llamado Mirasol, al norte de no sé dónde. Este pinche remolque me está haciendo ver cosas». Hubo silencio. Luego respiró hondo. «No debiste aceptarlo», murmuró. «El 74 no es carga normal. Es algo que no debimos haber movido nunca. Pero el patrón de antes, el original, hizo un trato». «¿Qué trato?» «Lo encontró enterrado, en una mina vieja, y desde entonces, cada 10 años, alguien debe llevarlo por esa misma ruta. Si no, algo sale». «¿Qué cosa?» «Nunca lo vimos, pero sí escuchamos lo que le hizo al primer trailero. Dejó la cabina llena de huesos, pero sin romper ni un vidrio. Solo apareció en su lugar, como si lo hubiera comido, desde adentro». Tragué saliva. «Rocha, ¿cómo lo detengo?» «No puedes. Solo puedes llevarlo hasta el final, el último punto del mapa. Ahí, si lo entregas, antes del amanecer del tercer día, se duerme de nuevo. Pero si te retrasas...». Se cortó la llamada. La pantalla del teléfono se apagó. El aire dentro del tráiler se volvió denso. Y al mirar por el retrovisor, lo vi. Alguien sentado en el asiento trasero. No había nadie al subir, pero ahí estaba. Una silueta inmóvil, pálida, de ojos hundidos y boca seca. No me hablaba, no se movía, solo me observaba, y aunque yo no quería creerlo, tenía mi mismo rostro. Después de ver a mi doble en el espejo retrovisor, perdí el control del volante por unos segundos. El camión se ladeó, casi saliéndose del camino de terracería. Cuando logré estabilizarlo, la figura ya no estaba. No supe si era una alucinación, una advertencia o una forma de mostrarme lo que podría convertirme si no llegaba al destino. Tomé el cuaderno quemado otra vez. Había una hoja pegada al fondo con cinta negra, casi invisible. La despegué con cuidado. Era un mapa dibujado a mano con una ruta que se apartaba del camino regular. La anotación decía: no seguir GPS, no usar carreteras principales, solo este camino. Si te sales, él se libera. El trazado pasaba por un tramo olvidado entre cerros, cruces ferroviarios viejos y una brecha conocida como la Vena Partida. Pregunté en una tienda de paso y un anciano me miró como si hubiera dicho una grosería. «Ese camino no existe, mijo. Lo cerraron hace 20 años, desde que encontraron a los obreros sin ojos. Todos». Mirando hacia arriba, decidí tomarlo. Mientras avanzaba, noté que el paisaje se volvía cada vez más extraño. No por los árboles secos, ni por las piedras afiladas, sino porque el cielo mismo parecía más bajo, más denso, casi como si el aire colgara del techo de una caverna invisible. El 74 se sacudía como si supiera que estábamos cerca, y entonces lo vi, un arco de concreto cubierto de inscripciones sin sentido al final de una cuesta de grava. En lo alto decía: descarga final, no recoger nada. Mi destino o mi tumba. Pasé el arco. La brecha terminó en un claro rodeado de piedras negras, como si algo hubiera ardido allí por días.
y al fondo un muelle oxidado con rieles que terminaban en un abismo. Me bajé. Las cadenas del 74 vibraban, la puerta trasera latía, como si tuviera un corazón dentro. Todo a mi alrededor estaba en silencio absoluto, sin viento, sin insectos, sin motores, hasta que escuché una voz clara, masculina, detrás de mí. Llévalo hasta el borde, déjalo rodar, pero no mires adentro. Era un hombre, vestía de negro, con un sombrero polvoriento, ojos hundidos. No lo había escuchado acercarse y no tenía sombra. ¿Quién eres? Nadie, igual que tú después de esto. Me quedé helado. ¿Qué hay ahí dentro? Lo que trajo el hambre a esta tierra, lo que vino antes de los hombres, lo que no habla, pero recuerda. Cada vez que abrimos esa puerta se alimenta. ¿Y si no lo dejo caer? El hombre sonrió, triste. Entonces buscará otro remolque, otro chofer. Y tú serás parte de él, no muerto, solo encerrado. Para siempre. Me costó trabajo, pero arrastré el remolque hasta el borde. Los frenos chillaron, el suelo tembló. Y justo cuando estuve a punto de soltarlo, alguien gritó mi nombre desde dentro. ¡Rubén! ¡No me dejes aquí! ¡Soy yo, papá! Me doblé, me partí por dentro. Era la voz exacta de mi padre, muerto hace años. El mismo tono, la misma forma de decir mi nombre cuando me regañaba, y por un segundo quise abrir la puerta. Pero el hombre del sombrero puso su mano en mi hombro. No es tu padre, es lo que se comió su voz. Déjalo ir. Y lo solté. El 74 rodó, rápido, violento, como si lo chupara la tierra. Cuando cayó al abismo no hubo explosión, solo un silencio mayor que el anterior, como si el mundo entero respirara tranquilo solo por un momento. Me desplomé de rodillas, sin lágrimas, sin palabras, y cuando levanté la vista, ya no había nadie, ni el hombre, ni el claro, ni el arco, solo mi tráiler y la carretera. Después de soltar el remolque, me quedé varias horas en el mismo lugar. Ni siquiera recuerdo en qué momento encendí el motor. Solo sé que, cuando reaccioné, ya estaba de nuevo en la carretera, conduciendo por una autopista que no reconocía. No había señalización, ni postes, ni estaciones, solo asfalto perfecto y un cielo que parecía de pintura vieja. El radio funcionaba otra vez, pero todas las estaciones sonaban distorsionadas, como si alguien hubiera mezclado voces humanas con sonidos de animales muertos. Finalmente, la carretera me devolvió al mundo normal, a un Oxxo en Delicias. La gente me miraba raro. Una señora me ofreció una botella de agua y dijo: «Señor, usted tiene la camisa llena de sangre». Miré mi reflejo en el vidrio de la tienda. Tenía los ojos hundidos, la barba crecida. Parecía que había envejecido 10 años en 3 días. La camisa, sí, estaba manchada, pero no era mi sangre. Regresé el camión a la base de la empresa. Rocha no estaba. Nadie sabía de él. Me dijeron que había renunciado hacía un mes, que ya no trabajaba ahí. Pero eso no tenía sentido. Yo hablé con él, apenas 2 noches atrás. Fui a su casa, abandonada, polvo por todas partes. Y encima de su escritorio encontré una fotografía enmarcada. Era un camión de la empresa, un tráiler rojo, viejo, y al fondo, borroso, casi oculto por la luz, el remolque número 74. En la orilla, con letra de pluma negra, alguien había escrito: «Siempre regresa». Pasaron semanas, volví a manejar. No por gusto, sino porque necesitaba sentirme normal otra vez. Pero todo había cambiado. La carretera ya no me parecía la misma. De noche juraría que a veces veía faros siguiéndome desde el desierto, aunque ningún vehículo me alcanzaba. Una madrugada, en la carretera libre rumbo a Cuauhtémoc, me crucé con un joven trailero estacionado en el acotamiento, sudando, blanco como papel. Le pregunté si necesitaba ayuda.
No lo sé, me dijo temblando. Me asignaron un remolque desde la base de Hermosillo. Nunca lo había visto. Pero está raro. Tiene un número pintado en la parte de atrás. ¿Qué número?, le pregunté. Me miró con ojos vacíos, casi sin parpadear. 74. El aire se detuvo. Mi boca se secó. Volteé lentamente hacia el remolque que llevaba el joven, y ahí estaba. El 74. Imposible. Quemado. Caído en un abismo. Y sin embargo, de vuelta. Limpio. Sellado. Con la cadena colgando como si nada hubiera pasado. ¿Te dijeron qué lleva adentro?, le pregunté al joven. Él negó con la cabeza. ¿Tú sabes qué es? Number, solo sé que nunca debes abrirlo. Y entonces entendí, no había terminado nada, solo había cumplido mi turno. El siguiente ya estaba elegido. Yo ya no era Rubén Armenta, trailero. Ahora era el testigo, el que previene, el que espera al próximo. Y mientras el joven encendía el motor y arrancaba con el 74 enganchado, yo supe que algún día también él regresaría buscando respuestas, o tal vez yo no regresaría nunca. Y entonces me tocaría buscar al siguiente.